Mi nombre es Elena Vargas y la última vez que hablé con mi madrastra, me dijo que estaba jugando a policías y ladrones como una niña que nunca había crecido. Fue en la fiesta del 60 cumpleaños de mi padre, hace ya 8 años, cuando intenté explicarle por qué no podía ir a todas las reuniones familiares. Por aquel entonces trabajaba en la unidad de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, echando 60 horas semanales en casos que me mantenían despierta por la noche. Pero para Cristina, mi madrastra desde hacía 12 años, yo solo estaba entregada a una fantasía inmadura. Los adultos de verdad tienen carreras estables, anunció a toda la familia reunida, con su voz cargada de esa condescendencia particular reservada para las hijastras problemáticas. No van por ahí corriendo con pistolas fingiendo ser héroes. Mi hermanastro Javier, el niño de oro por excelencia y recién licenciado en ADE, asentía con la cabeza desde su sitio, alardeando de su nuevo puesto en una consultora financiera. Quizás es hora de que consideres algo más profesional. Seguridad corporativa, tal vez, algo con un horario regular y un futuro. Los parientes reunidos, las hermanas de Cristina, sus padres, incluso mi propio padre, murmuraron su aprobación. Yo tenía 31 años, era una inspectora condecorada con 6 años en el cuerpo, y hablaban de mí como si fuera una adolescente jugando a disfrazarse. El trabajo de policía es para gente joven, dijo mi padre, intentando sonar comprensivo mientras, al mismo tiempo, echaba por tierra todo lo que yo había construido. Quizás es hora de pensar en sentar la cabeza, encontrar algo estable. Algo estable. Como si resolver asesinatos no fuera importante. Como si llevar justicia a familias que lo habían perdido todo no tuviera sentido. Como si las medallas en mi pared y los casos que había cerrado fueran solo juegos elaborados. Pero fue mi hermanastra Sofía quien asestó el golpe de gracia. A ver, seamos sinceros, Elena siempre ha sido la rebelde de la familia. Primero fue esa fase punk en el instituto. Luego la carrera de criminología que nadie entendía. Ahora, esto de ser policía. Probablemente en unos años pasará a otra cosa. Esto de ser policía. 8 años de mi vida reducidos a una cosa que estaba probando como un hobby del que acabaría cansándome. Me fui de aquella fiesta con la mandíbula apretada y la determinación fortalecida. Que pensaran que estaba jugando. Que despreciaran mi placa como si fuera un juguete. Yo tenía un trabajo más importante que hacer. Lo que no sabían, lo que no podían haber imaginado, era que yo no era una investigadora cualquiera. Era excepcionalmente buena en lo que hacía. Los casos con los que otros inspectores tenían dificultades, los casos sin resolver que acumulaban polvo, las investigaciones complejas que requerían tanto intuición como pruebas, ahí era donde yo brillaba. Mi tasa de resolución era la más alta de mi distrito. Tenía un don para leer a la gente, para ver patrones que otros pasaban por alto, para conseguir que los testigos confiaran en mí con información que nunca antes habían compartido. La fase punk de la que Cristina se burlaba me había enseñado a conectar con gente que la sociedad había descartado, la carrera de criminología que nadie entendía me había dado herramientas que mis compañeros envidiaban. Pero mi familia vivía en la burbuja de su urbanización a las afueras, viendo de vez en cuando las noticias sobre la delincuencia en la ciudad y meneando la cabeza por toda esa violencia, sin conectar nunca que era su hija la que trabajaba para resolverla. Los años pasaron en un torbellino de casos. Asesinatos por violencia de género que me rompían el corazón. Violencia de bandas que requería meses de investigación meticulosa. Casos sin resolver que exigían paciencia y persistencia. Ascendí a inspectora a los 34 años, y a inspectora jefa a los 37. Cada ascenso venía con más responsabilidad, casos más complejos y más confianza por parte de mis superiores. A los 10 años en el cuerpo, ya dirigía el grupo de casos especiales, supervisando a otros inspectores y gestionando las investigaciones más desafiantes del departamento. A los 12 años, ya asesoraba a agencias nacionales en casos interjurisdiccionales. La Audiencia Nacional conocía mi nombre. La Fiscalía me solicitaba para grupos de trabajo especiales. Me compré una casa en las afueras, aprendí a hablar 3 idiomas y obtuve un máster en psicología forense. Testifiqué como perito en casos de gran repercusión, formé a nuevos inspectores y desarrollé técnicas de investigación que fueron adoptadas por otros departamentos. Y a pesar de todo, mi familia seguía viéndome como su Elena rebelde, la que jugaba a ser policía. La llamada llegó un domingo por la mañana de noviembre. La voz de mi padre temblaba.
Elena, ha ocurrido algo terrible. Necesitamos tu ayuda. Sofía había sido asesinada. La habían encontrado en su piso del centro, víctima de lo que parecía ser un robo que salió mal. Faltaba su bolso, su ordenador portátil, y había signos de forcejeo. La investigación inicial se había estancado. Sin testigos, sin un sospechoso claro, sin pistas evidentes. El inspector asignado al caso, dijo mi padre con la voz quebrada, parece majo, pero no para de decir que estos crímenes en la ciudad son difíciles de resolver. Dijo que no deberíamos hacernos ilusiones. No hacernos ilusiones. Sofía, la guapa y exitosa Sofía con su carrera en marketing y su vida perfecta, había sido reducida a una estadística más. Nos preguntábamos, dijo Cristina cuando se puso al teléfono, con una voz débil y desesperada, si tal vez podrías hablar con alguien, ya sabes, con gente de ese mundo. Quizás podrías interceder por nosotros, asegurarte de que se tomen esto en serio. Ese mundo, el mundo de las fuerzas del orden que ella había despreciado como juegos infantiles, era de repente la única esperanza que tenían. Lo investigaré, dije. Estuve en la escena del crimen en menos de 2 horas. El piso de Sofía estaba en mi jurisdicción, se le había asignado a mi grupo, a mí. El inspector Rodríguez, uno de mis mejores investigadores, me recibió en la puerta. Inspectora jefa, no sabía que la víctima era familiar suya. Es mi hermanastra. ¿Qué tenemos? Me guió por la escena, señalando las pruebas, la cronología, los hallazgos preliminares. Para un observador casual, parecía un allanamiento al azar. Pero mientras estaba de pie en el salón de Sofía, algo no encajaba. Nada en el supuesto robo tenía sentido. Faltaba el portátil, pero su ordenador de sobremesa, que valía más dinero, estaba intacto. Faltaba su bolso, pero había joyas caras todavía en su tocador. El forcejeo había tenido lugar en el salón, pero los aparatos electrónicos de valor del dormitorio no habían sido tocados. Y lo que es más importante, yo conocía a Sofía. Era precavida hasta el punto de la paranoia, tenía 3 cerraduras en la puerta y nunca habría dejado entrar a un extraño en su piso. Rodríguez, dije. Esto no fue al azar. Lo hizo alguien que ella conocía. Durante las siguientes 72 horas, me sumergí en la vida de Sofía con la minuciosidad de alguien que entendía que la justicia exigía más que suposiciones superficiales. Interrogué a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus exnovios. Analicé sus registros telefónicos, sus transacciones financieras, su actividad en redes sociales. El panorama que surgió fue el de una mujer cuya vida perfecta tenía grietas que mi familia nunca había visto. Sofía tenía una aventura con su jefe casado. Cuando ella amenazó con contárselo a su mujer, él entró en pánico. El robo fue una puesta en escena para encubrir un asesinato que era muy personal. La detención salió en las noticias locales. El jefe de Sofía, un destacado ejecutivo de marketing con esposa y 2 hijos, confesó a las pocas horas de ser confrontado con las pruebas. El caso que otros inspectores podrían haber descartado como un crimen callejero sin solución se convirtió en una lección de cómo una investigación exhaustiva podía descubrir la verdad. Pero mi familia nunca vio las noticias. Estaban demasiado consumidos por el dolor y la conmoción para prestar atención a los detalles de cómo se había hecho justicia. El funeral se celebró un gris jueves de diciembre. La iglesia estaba abarrotada de amigos, compañeros y familiares de Sofía. Me senté en primera fila con mi uniforme de gala por respeto, observando cómo una persona tras otra hablaba de la vida de Sofía y de la tragedia de su muerte. Cuando terminó la ceremonia, Cristina se me acercó en el aparcamiento. Parecía más pequeña, de alguna manera, mermada por el dolor y la constatación de que la vida de su hija perfecta había contenido secretos que ninguno de ellos había sospechado. Elena, dijo, quería darte las gracias por lo que sea que hiciste. El inspector, Rodríguez, creo que dijo que el caso se resolvió porque alguien con mucha experiencia se hizo cargo de la investigación. Rodríguez es un buen inspector, dije con cuidado. Dijo que la persona que resolvió el caso era una de las mejores investigadoras con las que había trabajado. Alguien con años de experiencia en asesinatos complejos. Me miró con confusión. ¿Sabes quién pudo haber sido? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Detrás de ella pude ver a mi padre y a Javier acercándose, ambos con la misma expresión de perdido desconcierto.
Cristina, dije con suavidad, necesito contarte algo. Metí la mano en la chaqueta y saqué mi cartera con la placa, dejándola caer abierta para que pudiera ver el escudo dorado y mi identificación. Inspectora jefa Elena Vargas, Grupo de Casos Especiales. Soy la investigadora que resolvió el asesinato de Sofía. El silencio que siguió fue profundo. Cristina miró la placa como si nunca hubiera visto una antes. Mientras tanto, mi padre y Javier se detuvieron, lo suficientemente cerca para oír, pero demasiado lejos para entender del todo lo que estaba pasando. «Tú eres. Eres la inspectora», susurró Cristina. «Soy la inspectora jefa que supervisó la investigación. Sí, el caso de Sofía fue asignado a mi grupo y yo personalmente llevé el interrogatorio que condujo a la confesión. Pero tú. Tú trabajas para la policía». «Yo soy la policía, Cristina. Llevo 4 años como inspectora jefa, supervisando investigaciones de homicidios, formando a inspectores, asesorando a agencias nacionales. El rollo de la policía, que tanto habéis despreciado, resulta que soy una de las mejores de la ciudad en ello». Mi padre ya había llegado hasta nosotros, y pude ver cómo intentaba procesar lo que estaba oyendo. «Elena, ¿qué está pasando?» «Papá, te presento a la inspectora jefa Vargas», dije, mostrándole mi placa. «La hija que pensabas que estaba jugando a policías y ladrones acaba de resolver el asesinato de tu hijastra». La conversación que siguió fue diferente a cualquiera que hubiera tenido con mi familia. Por primera vez en décadas, hicieron preguntas reales sobre mi trabajo. Querían saber sobre la investigación, sobre cómo había identificado al sospechoso, sobre que me había dado la experiencia para ver lo que otros pasaron por alto. Javier, conmocionado por la muerte de su hermana y la revelación de mi verdadera carrera, hizo la pregunta que iba al meollo de todo. «¿Desde cuándo?» «Quiero decir, ¿cuándo te ascendieron a inspectora jefa?» «Hace 4 años. He estado supervisando investigaciones de crímenes graves, dirigiendo grupos de trabajo, asesorando en casos nacionales. La fase rebelde por la que todos pensabais que estaba pasando. Ha sido mi carrera durante 15 años». Cristina se sentó pesadamente en un banco fuera de la iglesia. «Todas esas veces que dijimos que estabas jugando. Estaba resolviendo asesinatos», terminé yo. «Mientras pensabais que me entregaba a una fantasía infantil, yo estaba llevando justicia a familias como la nuestra. Familias que habían perdido a alguien y necesitaban respuestas». «¿Pero por qué no nos lo dijiste?», preguntó mi padre. «Lo intenté, papá. Cada vez que mencionaba mi trabajo cambiabas de tema o sugerías que encontrara algo más estable. Era más fácil dejar que pensarais que estaba jugando a disfrazarme que seguir explicando algo que no queríais entender. La verdad era más compleja que eso. Por supuesto, una parte de mí había disfrutado del secreto, del saber que mientras ellos me despreciaban, yo estaba construyendo algo significativo e importante. Una parte de mí los había estado protegiendo de las realidades de lo que veía cada día. Y una parte de mí simplemente se había rendido en el intento de cerrar la brecha entre quienes pensaban que era y en quien me había convertido realmente. Pero de pie en aquel aparcamiento de la iglesia, viéndolos lidiar con la realidad de que su familiar rebelde acababa de resolver el asesinato de su hija, me di cuenta de algo importante. Su aprobación había dejado de importarme hacía años. No me había convertido en inspectora jefa para demostrarles que estaban equivocados. Me había convertido en inspectora jefa porque era buena llevando justicia a las familias que la necesitaban. El caso de Sofía no trataba de mostrar a mi familia quién era yo realmente. Se trataba de hacer mi trabajo. El velatorio fue incómodo, lleno de parientes que habían oído susurros sobre mi verdadero trabajo y trataban de reconciliar a la Elena que creían conocer con la inspectora jefa Vargas que había resuelto un caso de asesinato. Pero descubrí que no me importaba su confusión ni su tardío respeto. Lo que importaba era que el asesino de Sofía estaba bajo custodia, que su familia tenía respuestas y que se había hecho justicia. 6 meses después, Cristina me llamó para decirme que le había estado contando a todas sus amigas sobre su hijastra, la inspectora jefa de policía. Aparentemente se había vuelto bastante orgullosa de tener una detective en la familia, presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo había resuelto el caso de Sofía. Le di las gracias cortésmente, pero no fomenté la conversación. Su orgullo se sentía hueco condicional a logros que acababa de descubrir. ¿Dónde había estado ese orgullo cuando yo ascendía en el escalafón?
Cuando ganaba condecoraciones, cuando construía una carrera que importaba. Mi padre empezó a leer la sección de sucesos del periódico con más atención, llamando de vez en cuando para preguntar si estaba trabajando en casos que había visto mencionados. Javier comenzó a presentarme a sus amigos como mi hermana, la inspectora jefa de homicidios, como si mi rango fuera un truco de fiesta en lugar del resultado de años de dedicación. Pero su tardío reconocimiento no cambiaba la verdad fundamental. Yo había construido mi carrera sin su apoyo, su fe o su comprensión. La chica que habían descartado por estar en una fase rebelde se había convertido en una mujer cuyo trabajo protegía a gente como ellos. La última vez que vi a toda la familia reunida fue en la cena de Navidad, 2 años después de la muerte de Sofía. Mientras estaba sentada a la mesa escuchándolos hablar de sus trabajos y sus vidas, me di cuenta de lo poco que su mundo tenía en común con el mío. Hablaban de beneficios trimestrales, estrategias de marketing y políticas de oficina. Yo pensaba en el caso en el que estaba trabajando, un doble homicidio que había desconcertado a los investigadores durante 6 meses hasta que noté un patrón en las pruebas que todos los demás habían pasado por alto. Ellos se preocupaban por sus carteras de acciones y sus planes de vacaciones. Yo cargaba con el peso de familias que esperaban justicia, de víctimas cuyas historias merecían ser escuchadas. Cuando Javier levantó su copa para brindar por Cito, los miembros más exitosos de la familia, incluyéndome en el gesto por primera vez en mi vida adulta, sonreí educadamente y no dije nada. El éxito había aprendido, no se trataba de su reconocimiento o aprobación. El éxito era saber que el asesino de Sofía cumplía cadena perpetua. El éxito eran la docena de otros casos de asesinato que había cerrado ese año. El éxito eran los jóvenes inspectores que había formado y que ahora resolvían sus propios casos. La chica que había sido descartada por jugar a disfrazarse se había convertido en una mujer que impartía justicia real en un mundo que la necesitaba desesperadamente. Y esa verdad era más satisfactoria que cualquier brindis en una cena familiar.